mañana no es el único elemento clave. Fíjense en esta portada de Bloomberg, en la que dice: las defensas de Europa corren el riesgo de tambalearse. Luego, si leen el artículo, se podría cambiar por hundirse, por desplomarse en cuestión de semanas sin el apoyo de Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos montando un tribunal para juzgar a Putin, pero Putin está montando un desfile militar para mostrar al mundo su potencia armamentística, sobre todo nuclear. Mientras Bloomberg nos está diciendo que las defensas de Europa, nosotros estamos montando un tribunal, corren el riesgo de tambalearse en cuestión de semanas sin el apoyo de Estados Unidos. Pero alguien nos puede decir: no, hombre, no, nos vamos a gastar una ingente cantidad de miles de millones en poder cambiar esto. Y lo que primero habría que preguntarle a nuestras amadas élites es si estamos en 2025 y prevés que haya un ataque en 2028. Si estamos en 2025 y prevés que haya un ataque de 2028, ¿cuál es el plan para llegar a 2028? ¿Vamos a tener una cúpula de acero? ¿Vamos a tener una potencia aérea suficiente para lo que Europa considera que va a suceder en 2028, que es un ataque ruso en Europa del Este? ¿Tenemos suficiente movimiento también terrestre, fuerza terrestre, para poder frenar la entrada rusa en Europa del Este, que nosotros pensamos en Europa, según lo que vemos, que puede producirse? ¿Tenemos suficiente estructura tecnológica para que, si la guerra se convierte en algo de inteligencia artificial y robotizado, poder contrarrestar? ¿Vamos a hacer un plan nuclear? ¿Vamos a depender solo de las armas nucleares francesas? ¿Vamos a alinearles las estadounidenses? Es decir, Europa cree que nos van a atacar en 2028. Pero ¿cuál es el plan para evitar esto? Si se produce un ataque, dice Bloomberg, las reservas de municiones de Europa podrían agotarse en cuestión de días. Y les digo a Nancy, si se produce un ataque, las reservas de municiones de Europa podrían agotarse en cuestión de días, y el rearme llevaría años. ¿En qué situación estamos? Hoy es el Día de la Victoria, hay que conmemorar, hay que celebrar, hay que alegrarnos de que la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, acabó perdiendo los malos. Acabó perdiendo los malos. Pero hay que plantearse 2025 también el presente. Y empezar a pensar y aprender del pasado, que cómo hemos podido llegar aquí. ¿Cómo hemos podido llegar aquí? Que tengamos una situación en la que temamos un ataque ruso en 2028, pero nuestras reservas de municiones en Europa puedan agotarse en cuestión de días, pero el rearme nos lleve años. Algo nuestras amadas élites han hecho mal durante los últimos años. Hay que recordar ahora cuando esas fuerzas de izquierdas políticas intentaban expulsar a los militares aquí en España, al ejército, que no captaran a los jóvenes para que ellos pudieran hacer carrera militar y que se fueran de aquellas ferias de empleo, para que no fuera un camino el militar para los jóvenes y no tuvieran esa opción. Hay que acordarse sobre todo de las fuerzas de izquierdas cuando en los últimos años han demonizado al ejército, cuando en los últimos años han demonizado que la defensa era el elemento fundamental que podía en un futuro aguantar, sostener, ponerle diques a nuestro sistema, al sistema democrático, más o menos deteriorado, pero que el sistema democrático se podía sostener si lo podíamos defender. Y claro, vivíamos en los tiempos del flower power, ¿no? En el que nos querían puestos delante de la tele, mirando o el fútbol, o la serie de moda, o el concurso idiota que tocara en el momento, ¿no? O cualquier chorrada que nos hiciera conversar socialmente de cualquier idiotez profunda, en lugar de estar pensando en lo de verdad importante. Una vez eliminados
valores humanísticos alrededor de la formación de la población, una vez que ha sido destruyendo y ha sido individualizando a cada uno de los factores de las personas en una sociedad, estos empezaban a relacionarse socialmente y han estado relacionándose socialmente aislados uno a uno, perfectamente puestos en manos del poder para que el poder haga con ellos lo que quiera a través del pan y circo. No hay que olvidar que no entraron en Roma porque sí, entraron en Roma porque primero les daban en el Coliseo una sesión al mes, luego una sesión a la semana, luego 2 sesiones a la semana, luego 3 sesiones a la semana, luego 5 sesiones a la semana de Coliseo, luego 7 días a la semana de Coliseo, y luego estaban entrando los bárbaros por la puerta. Y la sociedad no estaba preparada ya ni para responder a aquello. De tal manera que hoy es el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay que pedir responsabilidades a los políticos y a las élites, y lo siento, sobre todo a los políticos de izquierdas en las últimas décadas que nos han puesto en este escenario. Y esa parte ideológica, ¿no?, de flower power, del amor, que es muy importante, de el individuo por encima de cualquier cosa, dices, no, el individuo no, el fin del individuo, el hombre en busca del sentido. 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, estaría muy bien, luego veremos los mensajes del Papa, de todos los líderes sobre el Papa, estaría muy bien que 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, alguno de nuestros líderes cogiera un libro en sus manos que se llama El hombre en busca del sentido, cámbienle el hombre por el ser humano en busca del sentido, de Viktor Frankl, que estuvo precisamente en el Holocausto viviendo y viendo hasta dónde podía llevar el deterioro de la naturaleza humana cuando ésta pierde el sentido de la vida y se centra simplemente en intentar entender qué serie voy a ver esta noche porque mi vida no tiene sentido. Entonces, 8:30 de la mañana, vamos a entrar en el desfile, en mucho análisis geopolítico, pero reflexione también alrededor de, no es solo a dónde nos quieren llevar las élites, es a dónde nos queremos dejar llevar por las élites. Por supuesto es mucho más cómodo estar todo el día sentado en el sofá viendo Netflix, Disney, Prime Video, el Inter con el Barça, etcétera, etcétera. Pero igual, cuando vayas a levantar el puñetero culo del sofá, ya estamos como los romanos cuando estaban entrando los bárbaros. Por lo que empieza a pensar un poco cuánto podemos hacer para cambiar lo que las élites nos quieren imponer y nos estamos comiendo todos. Yo incluido, ¿eh? Y nos estamos comiendo todos. Empecemos a levantar el culo del sofá y empecemos a entender que el destino, el hombre en busca de su sentido, lo tenemos que encontrar cada uno. Ahora que tenemos a León XIV. Pero empecemos a entender que las élites pueden ser muy malas, pero las élites solo consiguen sus objetivos si nosotros tenemos el puñetero culo sentado en el sofá, viendo continuamente series una tras otra hechas por ellos. Levanta el culo del asiento, levanta el culo del sillón y empieza a plantearte que hace 80 años estuvimos al borde del abismo, que nos están diciendo que no tenemos ahora mismo, ni tan siquiera si nos invaden, si hay un ataque desde Rusia en Europa del Este, nos está diciendo Bloomberg, lo acabamos de ver, que gastaríamos la munición en días, pero tardaríamos años en volver a reponerla. Es decir, ¿puedes reflexionar durante 5 segundos en qué situación estamos? Por lo que empezamos a pedir responsabilidades de esto. Empecemos a pedirnos a nosotros también responsabilidades de estos. Y empecemos a ser conscientes de que no llegamos a la Segunda Guerra Mundial y al desastre absoluto. ¿Se pueden imaginar lo que sería hoy el mundo con los nazis? Hay una serie, ya que nos gustan tanto las series, que es El hombre en la colina, ¿no? De hace muy poquito. Que relata perfectamente, o que relata de qué manera o en qué escenario estaría el mundo si los nazis hubiesen estado ahora. Desastre, un desastre. Cualquier mal sistema que podamos tener ahora no es comparable al desastre que habríamos tenido. Pero llegamos a esa situación en un entorno de hartazgo, es verdad, pero en un entorno también donde la sociedad se dejó conducir.
8:33 de la mañana, reflexionemos, pensemos, somos libres, pensadlo, somos libres, utilicemos nuestra libertad de verdad, pero no para dejarnos llevar por las élites, para dejarnos arrastrar. Pensemos que hace 80 años estuvimos al borde del abismo. Queremos de verdad que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, o el perro que me compré hace 2 semanas, vivan el mundo que pudimos haber tenido. Es decir, reflexionemos, no solo mirando al pasado, sino al presente y al futuro. Nos está diciendo Europa, y se han reunido hasta en el Banco Central Europeo, que Rusia puede atacar en 2028. Vale, aceptamos el pulpo como animal de compañía. ¿Y qué está haciendo Europa de verdad para intentar proteger a sus ciudadanos, a sus países, a las fronteras, ante lo que pueda venir en 2028?